iniciaremos con el módulo cutáneo, ¿vale? Hay ciertas enfermedades muy específicas y características en alergia. Sin embargo, pues irán viendo durante estos días que enfermedades cutáneas se pueden presentar con diferentes tipos de hipersensibilidad, ¿vale? En la semana pasada hablamos principalmente de lo respiratorio, que tiene como característica la hipersensibilidad tipo 1, mediada por un anticuerpo IgE específico. Sin embargo, hay algunas manifestaciones cutáneas como la dermatitis atópica, que puede presentar, sí, hipersensibilidad tipo 1, pero también hipersensibilidad retardada, o sea, una hipersensibilidad tipo 4, una hipersensibilidad celular. Ahí las características y la gran multimorbilidad que puede llegar a presentar. Entonces, definiendo, la dermatitis atópica es una enfermedad sistémica, ¿vale? Va a ser multifactorial y se va a caracterizar por una alteración en la barrera cutánea. Entonces, si ustedes recuerdan, la piel es un órgano de choque, ¿no? Es un órgano que nos va a ayudar como una medida de barrera, es parte de la inmunidad innata. Sin embargo, esta barrera cutánea va a tener diferentes grados de desregulación inmunológica y que se va a manifestar como inflamación en la piel, la lesión que puede llegar a ser más característica como el eczema y el prurito, que es muy importante en estos pacientes. Bien. ¿Qué es lo que se ha visto? Que tiene un curso crónico, ¿no? Los pacientes regularmente tardan años en llegar al control de su enfermedad cutánea, dependiendo la gravedad, la extensión y la localización de la lesión eczematosa. Sin embargo, también puede llegar a presentar exacerbaciones y remisiones. Definitivamente se va a ver con mayor importancia en el diagnóstico en pequeñitos menores de 5 años y si tiene asociación con atopia y algunas enfermedades relacionadas, ¿no? ¿Qué enfermedades más frecuentemente se llegan a relacionar? La rinitis alérgica y asma son de las que más frecuentemente se llegan a presentar. Bien. Incluso se habla que el paciente, si recordamos la marcha atópica, que el paciente debutó desde hace varios años con la dermatitis atópica, ¿no? Sin embargo, ya hasta que fue una manifestación más importante, respiratoria, es cuando llegan a consulta, ¿no? Entonces, en el momento de la consulta hacemos todo el diagnóstico, ¿no? O sea, vemos que es un paciente con rinitis, con asma, con dermatitis atópica, entonces se va complicando un poco más. Bien. Y esto es solamente la manifestación de la marcha atópica que en algún momento presentó el paciente. Para la lesión eczematosa es lo que me gustaría que ustedes notaran acá. Si ustedes se dan cuenta, son lesiones secas, incluso se ven descamativas. Aquí es en un lactante, que podemos ver en ambas mejillas, tiene lesiones eritematosas, escamativas, son altamente pruriginosas, ¿vale? Esa es la lesión de eczema característica. Bien, ahora, brevemente hablando de prevalencia, pues he visto una prevalencia a nivel mundial en la población pediátrica que puede estar entre el 5 al 20%. Y en adultos puede llegar a ser hasta el 7.3%, que la verdad es que es un valor bastante alto, tomando en cuenta que pues, se ha destinado, se ha creído por muchos años que es una enfermedad típica del niño, ¿no? Es una enfermedad exclusiva, más bien dicho, del niño. Sin embargo, no es exclusiva. Tenemos varios pacientes con dermatitis atópica, ya en edad adulta, que persisten con sintomatología, ¿vale? Efectivamente, pues hay un pico de diagnóstico y de presentación en los primeros 5 años de vida, ¿vale? Sobre todo en aquellos pacientes mayores de un año. Entonces, en este periodo entre el año y los 5 años de edad es cuando más diagnóstico de dermatitis atópica llegamos a realizar, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque regularmente, cuando lo tienen único y localizado a nivel de las mejillas, pues hasta los abuelitos lo ven bonito, ¿no? El niño chapeado, el niño está bien, está sano, sin embargo, pues está expresando, ¿no? Está expresando una enfermedad que le ha sensibilizado previamente. ¿Bien? Y ya es hasta después del año de edad, cuando estos pacientes tienen algunas complicaciones predominantemente infecciosas, que incrementa la sintomatología y pues ya acuden a la consulta, ¿no? Y en el momento de la consulta, pues ya se les comunica que es dermatitis atópica y pues ya se les explica la enfermedad. El grupo ISAC, aunque les comentaba, es un estudio que ha
ido reclutando pacientes y ha observado pues factores de riesgo e incidencias y prevalencias. Se ha demostrado que se ha presentado hasta en 0.9% en pacientes de la India, en pacientes de 6 a 7 años, y hasta un 22.5% en Ecuador. Entonces sí incrementa de forma sustancial. Y fíjense que son áreas cálidas, húmedas, tropicales, ¿no? Pacientes también de 13 a 14 años, en China se ha determinado una prevalencia tan baja como el 0.2%, hasta ese momento la más baja a nivel mundial. Y en Colombia, que tiene el 24.6%, una de las más altas a nivel mundial, bien, en este grupo etario específico. Ahora en México, pues se ha determinado que hasta un 3% de niños entre 6 y 12 años pueden llegar a presentar esta enfermedad de forma activa. Entonces, pues bueno, esto sí es más congruente con nuestras estadísticas, en la cual pues es predominante en niños. Sin embargo, pues también desafortunadamente el diagnóstico se ha ido retrasando, ¿no? Si nos damos cuenta, niños de 6 a 12 años es donde tenemos el mayor porcentaje, cuando se espera que todos ellos debuten antes de los 5 años de edad como atópicos, con la dermatitis atópica. Ahora, nuevamente, ¿qué factores de riesgo vamos a tener? No, pues la historia familiar de atopia siempre será de importancia, ¿vale? Recuerden que si específicamente para esta enfermedad, si un papá tiene la atopia o es positivo para alguna enfermedad alérgica, va a incrementar de 2 a 3 veces el riesgo. Pero si ambos padres son positivos o tienen algún dato de atopia, puede incrementar de 3 a 5 veces el riesgo. Entonces, bueno, definitivamente la herencia es muy importante en esta enfermedad en específico. Y vamos a notar ciertas mutaciones, sobre todo el gen de la filagrina, ¿vale? ¿Alguien nos puede comentar para qué nos sirve la filagrina? Doctora Carolina. Pues me parece que es una de las proteínas que forma parte de la barrera cutánea y permite que la barrera cutánea esté intacta junto con otras proteínas. Ok, entonces nos ayuda a la barrera cutánea, ¿sale? Muy bien, doctora Carolina. Y entonces vamos a ver que la inflamación de la piel puede ser mediada por dos grandes alteraciones, ¿no? Por la disfunción de la barrera de la piel. Todo esto pues condicionado por la filagrina, sus mutaciones y otras alteraciones, como la atopia, ¿no? Y la desregulación inmune, que es una hipótesis intrínseca. Hablando de la barrera epidérmica, pues recuerden que es la primera línea de defensa entre el cuerpo y el medio ambiente, ¿vale? Pues la función está localizada principalmente en el estrato córneo y en el acúmulo de corneocitos. Y la matriz de esta barrera epidérmica va a estar compuesta por filagrina, ¿vale? Y recuerden estas sustancias, ceramidas y filamentos de queratina, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay algunos emolientes, cremas, que van a contener estos nutrientes que son indispensables, sobre todo en el paciente con dermatitis atópica, ¿vale? Entonces, ¿qué va a suceder en la barrera epidérmica si la filagrina no se fosforila de forma adecuada? Vamos a tener una barrera nula, una barrera permeable, cuando en teoría esto debe ser impermeable. Bien. Y pues bueno, ¿esto qué nos va a condicionar? Nos va a condicionar que existe un desbalance entre proteasas del estrato córneo, un desbalance en la actividad antiproteasa. Las uniones estrechas pues van a perder esta continuidad, ¿vale? Y una barrera impermeable se vuelve que va a generar pues colonización microbiana, principalmente por Staphylococcus aureus, que es uno de los principales inductores y activadores de esta enfermedad. Bien. Y vamos a tener liberación de citocinas proinflamatorias, ¿no? Aquí vamos a tener muy en cuenta a las alarminas también, ¿vale? ¿Por qué? Porque las alarminas pues van a detectar el daño, ¿vale? Entonces en un epitelio, en una barrera permeable, en el cual va a tener contacto con diferentes sustancias, ¿no? entre ellas alérgenos y sustancias propias del Staphylococcus aureus, pues van a detectar el daño, entonces alarminas, y van a activarse. ¿Qué van a activar? El puente
a través de la inmunidad innata y adaptativa, pero también van a activar las células linfoides innatas, ¿no? Y van a iniciar el daño. Bien, entonces las alarminas juegan un papel también muy importante en esta enfermedad, como fue la enfermedad que apenas vimos, doctores. Asma. Asma, ¿sale? Entonces, muy bien. Entonces, habrá que tener en cuenta que el paciente con asma también tiene un riesgo incrementado de generar dermatitis atópica. Y viceversa, el paciente con dermatitis atópica también tiene un riesgo incrementado de generar asma, ¿vale? Y la realidad es que también es bastante común esta asociación, ¿no? En la vida real hay muchos pacientes asmáticos y con dermatitis, ¿vale? Y bueno, esto nos va dando un acúmulo de tratamiento de ambas entidades, ¿no? Que también, pues, al igual que en las enfermedades que hemos visto, pues vamos a ocupar esteroides como parte del tratamiento. Bien, pero bueno, lo veremos más adelante. Y entonces estas alteraciones, las mutaciones en la filagrina, todo lo que hemos visto, pues van a generar la alteración de la barrera, ¿no? Y también esta alteración de la barrera, pues en efecto, va a dejar que entren sensibilizantes, pero también va a perder agua. Entonces va a haber un incremento en la pérdida de agua transepidérmica. Entonces es una piel sensible, es una piel que va a reaccionar de forma importante a los cambios de temperatura, a las manifestaciones climáticas, a los alérgenos, a las infecciones. Entonces, literal es una piel delicada, tal cual. Y entonces de la filagrina, pues vamos a ver que es una proteína producida por los queratinocitos y codificada por el gen de la filagrina, ¿vale? Estas pues van a estar principalmente adosadas en la capa granular y van a contener gránulos compuestos por profilagrina. Va a tener diferente metabolismo para que al final de la desfosforilación se forme la filagrina y mejore esta barrera, ¿vale? Entonces, acumula o ordena los queratinocitos y tal cual, ¿no? Está la primera línea de defensa. Sin embargo, cuando no la presentamos, cuando no tenemos la producción correcta de esta proteína, pues tenemos todas las alteraciones. Y otro dato importante que desafortunadamente estos pacientes son faltantes es el factor natural de humectación. Este factor natural de humectación, incluso hay pacientes que se les determina específicamente este factor y se les determina con mayor severidad aquellos que tengan faltante, ¿vale? Y este factor natural de humectación va a estar compuesto por ácido carboxílico, pirrolidónico y ácido transurocánico. También hay algunos emolientes que pueden contener este factor natural de humectación junto con los ceramidas, que son los que se prefieren al momento de la humectación de la piel. Y entonces, nuevamente retomando de la filagrina, pues se ha visto que en el cromosoma 1, en el locus Q21.3, ahí es donde se ha codificado la filagrina, ¿no? Y que se ha asociado la mutación, que generalmente es autosómico dominante, de este gen para que se pueda generar la mutación y la pérdida de función de esta misma proteína. Y se han identificado ciertas características importantes de estos pacientes, ¿no? Como que esos pacientes tienen hiperlinearidad palmar. Entonces son pacientes que serían un mal negocio para aquellas personas que leen la palma de la mano porque van a tener líneas por todos lados. Esto solamente va a denotar una piel extremadamente seca, deshidratada, tan deshidratada que todas las líneas se van a marcar. Entonces, se ha demostrado que son pacientes que tienen mayor persistencia de la sintomatología, que regularmente se encuentra una sensibilización alérgica, tienen un riesgo incrementado de generar asma, que habíamos comentado, incrementa también la severidad y las infecciones, ¿vale? Hay algo que se llama diátesis atópica, y esto se refiere a la predisposición genética a que desarrolle respuestas mediadas por IgE a alérgenos ambientales comunes. ¿Y qué quiere decir esto? Que estos pacientes regularmente tienen sensibilización a los ácaros, ¿no? A los dermatofagoides, farina, heteronícinos, glomia, todos estos ácaros son un frecuente sensibilizante de los pacientes con dermatitis atópica. ¿Bien? Y justamente también estos ácaros son un
sensibilizante importante en los pacientes con asma. Entonces, he ahí la concurrencia de ambas entidades atópicas asociadas a la sensibilización con ácaros. Bien. Y la piel pues, va a estar hiperactiva. ¿Y esto qué significa? Que va a tener un umbral muy bajo o más bajo respecto a la población en general, respecto a la interacción con irritantes. ¿Vale? Y aquí también viene pues parte de la sugerencia de los pacientes con dermatitis atópica en los cuidados de piel. Lo ideal es que todos los pacientes que generen o que manifiesten atopia, de la que ustedes gusten, respiratoria, cutánea, sistémica, es idóneo que para la hidratación de la piel no ocupen cremas que tengan extractos de avellana, extractos de almendra, extractos de coco, extracto de lo que ustedes gusten. ¿Por qué? Porque este extracto, digamos, de almendra, puede tener elementos traza de este producto. ¿Y qué es lo que va a generar, doctores? Sensibilización. Entonces, posteriormente el paciente puede llegar a generar la sensibilización a la almendra y generar sensibilización cruzada cutáneo alimenticia. Entonces, posteriormente el paciente va a empezar con las manifestaciones clínicas ya de alergia alimentaria. ¿Por qué? Porque se sensibilizó a través de la piel con la almendra, ¿no? Con la crema o el aceite de almendras que se estuvo aplicando X número de tiempo. ¿Vale? Entonces, de ahí la indicación de que sus pacientes ocupen jabones neutros, ¿vale? Sin color, sin perfume, sin extractos, ¿vale? Sin fragancia, ¿bien? Y pues también cremas neutras, ¿vale? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se puedan llegar a colocar sobre la piel les puede sensibilizar. Ahora, respecto a la desregulación inmune, pues hay varias cuestiones que vamos a platicar. Respecto a la respuesta inmune innata, pues lo que hemos dicho, ¿no? La barrera física. Una barrera física defectuosa, es una barrera física que va a permitir el contacto de las células presentadoras de antígeno con los alérgenos, ¿no? ¿Y qué vamos a generar? Pues la respuesta inflamatoria de hipersensibilidad tipo 1 que ya hemos repasado, ¿no? Lo va a capturar, lo va a procesar, lo va a presentar. ¿Vale? Al mismo tiempo las alarminas se están activando y están iniciando el daño, ¿no? A nivel local. Esta célula presentadora de antígeno lo va a presentar un linfocito T virgen, se va a diferenciar en un TH2, va a generar citocinas de un TH2 como interleucina 4, 5, 13, ¿no? Y todas las que hemos platicado previamente. Estas mismas citocinas van a hacer la propensión para que se generen a través de una coestimulación con los linfocitos B, células plasmáticas que van a cambiar su isotipo de una IgM a una Ig específica, ¿no? Entonces, cuando tengan nuevamente el contacto, pues se van a estar activando. Y digan ustedes, doctores, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? La piel. La piel. La piel. Ay, ¿quién tiene hipo? Bueno, la piel. Ahora, esta piel, díganme ustedes, ¿en dónde pasa 8 horas al día? Bueno, al menos 8 horas, algunos 4, algunos 3. Cuando hagan guardias, 0. ¿En dónde? ¿Qué contacto tiene esta piel? En la cama, almohada. En la cama. Ah, sí, en la cama. Cama. Ok, sí, pues también a la almohada. Muy bien. La cama y la almohada. ¿Y qué vamos a encontrar ahí, doctores? Ácaros. Polvo. Ácaros. Entonces, estos ácaros nos van a estar sensibilizando. Entonces, es por esto que justamente a edades más tempranas es cuando se detecta esta enfermedad, porque si a un paciente atópico, ¿no? Con alteraciones en la producción de factores humectantes de la piel, de la filagrina, ¿no? con atopia, ¿no? Con un riesgo incrementado de generar una Ig específica, ¿qué sucederá en el momento que pase? Permítame un momento. Gracias. ¿Qué sucederá en el momento en el que este pequeñito tenga también una piel inmadura? Una piel que no
pues no ha generado todas las características propias, ¿no? de una piel adulta que tiene un mayor efecto de barrera. Pues va a estar en contacto continuo y persistente con estos ácaros y lo van a estar sensibilizando, ¿no? En la piel, también en la vía respiratoria. Y es por esto que es un sensibilizante bastante común en los pacientes alérgicos. En los pacientes con dermatitis atópica, lo más común que lleguemos a encontrar positivo en las pruebas cutáneas o en la IgG específica son los ácaros del poro, ¿no? Por esto, porque tenemos una barrera física deficiente, pero tenemos unas células presentadoras muy eficientes, ¿vale? Si a esto le agregamos que los pequeñitos o los pacientes con esta enfermedad atópica tienen un producto de verdad inclemente que les va incluso a generar trastornos del sueño por el producto cutáneo importante que llegan a generar, ¿qué es lo que va a ocasionar? Pues que se infecte, ¿no? Que esta lesión eczematosa crónica pueda colonizarse por una bacteria que regularmente es flora residente, pero que ya cuando se pierde esta barrera física puede generar patología, ¿no? Entonces vamos a empetiginizar esta lesión y pues son lesiones más importantes, ¿no? Son lesiones ya colonizadas por Staphylococcus aureus que pueden incrementar la gravedad de la enfermedad. Entonces, si se dan cuenta ustedes, todo va de la mano. Un paciente con antecedentes familiares de atopia, un paciente que sale determinado su cromosoma 5, que puede generar una cantidad elevada de IgE al contacto con alérgenos, ¿no? Respecto al resto de la población. Si a esto le sumamos, que también a nivel genético, pues tiene una alteración en la producción de la filagrina, la mutación de la producción de y tiene una piel permeable y una piel delicada, pues ahí tenemos todas las manifestaciones clínicas que presenta el paciente. Entonces, eso es respecto a la desregulación inmune. La respuesta inmunoadaptativa, pues bueno, como habíamos comentado, ¿no? Va a haber una penetración incrementada de alérgenos. ¿Qué va a generar esta penetración incrementada? Pues que se estimule un inmunotipo TH2, con la producción de citocinas proinflamatorias. Sin embargo, aquí se empieza a complicar la vida, ¿no? Todo iba bien TH2 hasta que se demostró que otras células operadoras como TH17 y TH22 pueden estar involucradas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen presentaciones agudas, en aquellos pacientes que tienen reactivaciones, ¿no? Entonces, no solamente un perfil TH2, sino también un perfil TH17, un perfil TH22. Y esto expande, ¿no?, las respuestas inflamatorias, porque ahora no solamente va a estar activando, no solamente va a estar estimulando un TH2, sino también un TH17, un TH22 y las citocinas propias. Entonces va a haber inflamación por todos lados. Esto más las alarminas, más las células linfoides inactas. Entonces, aquí la gran diversidad de la sintomatología en estos pacientes. Y vemos que las interleucinas como interleucina 4, 13, 31, 22 van a modular la función de la barrera epidérmica y la diferenciación de queratinocitos. Sin embargo, la van a modular hacia la baja. Entonces, este es un gran detalle porque aparte de una piel delicada, las citocinas que se van a generar por un inmunotipo TH2, TH17, TH22, pues van a generar también que la función de barrera de la piel se vea aún más comprometida. Y llegamos a la linfopoyetina estromal tímica. Esta linfopoyetina estromal tímica pues también tiene su parte de actuación. ¿Por qué? Porque bueno, ya sabemos que es de la familia de las alarminas. ¿Junto con qué otras interleucinas, doctores? La interleucina 30. Ok. Bueno, entonces estas alarminas pues, van a estar patrullando, ¿vale? Van a estar expresadas de forma importante en células epiteliales de la superficie de barrera. Y entonces, pues, ¿qué van a hacer? Como les había comentado, son el puente entre la inmunidad innata y la adaptativa, ¿no? Que va a promover el desarrollo de células T virgenas y unas células TH2, pero también va a activar la célula linfoide innata 2 y la célula linfoide innata 3 en este caso. Y pues bueno, por su propia cuenta van a iniciar el daño, ¿no? y van a comunicarlo para que también en una fase ya más tardía puedan llegar más células e incrementar esta inflamación.
¿vale? Y ese es un factor crítico, ¿no?, en la función de barrera efectiva en la exposición hacia los alérgenos. ¿Por qué? Porque, pues, nuevamente, tenemos una piel permeable. ¿Qué va a generar? Pues que generen daño. Perdón, ya estoy pleonasmeando mucho. Va a generar daño a nivel epitelial y esto va a activar las alerminas y toda la cascada inflamatoria que ya hemos revisado previamente, ¿no? Entonces, incluso actualmente están generando anticuerpos monoclonales específicamente dirigidos a la linfopoyetina estromal típica. Se llama tezepelumab. Hasta la última vez que lo revisamos todavía estaba en fase 3 de investigación, pero tiene resultados bastante prometedores, ¿no? Sobre todo en estos pacientes con alteraciones en la barrera cutánea y pacientes con asma, ¿no?, que recuerden que también va ahí implicado. Respecto a la histopatología y la inmunohistoquímica, pues bueno, dependiendo en qué etapa evolutiva de la lesión cutánea hagamos la biopsia, son las manifestaciones que vamos a encontrar a nivel celular. Vamos a ver que en un paciente con dermatitis atópica, pero que no tenga lesión aguda, lesión activa en esos momentos, pues vamos a encontrar engrosamiento epidérmico irregular, que puede ser leve, infiltrado perivascular, células de Langerhans, dendríticas inflamatorias, macrófagos, ¿vale? Prácticamente es celularidad regular, ¿no?, esperada. Sin embargo, en aquellos pacientes que ya tengan lesiones más evolutivas, ¿no?, en aquellos que tengan las lesiones de presentación en los primeros 3 días, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Espongiosis. La espongiosis prominente. También vamos a notar un infiltrado inflamatorio, degranulación de mastocitos y pocas células inflamatorias reclutadas de una fase tardía que nosotros conocemos, ¿no?, como eosinófilos, neutrófilos y uno que otro basófilo. Sin embargo, en aquellos pacientes que ya tengan lesiones crónicas, le vamos a encontrar hipertrofia epidérmica y zonas de paraqueratosis, capilares prominentes y dilatados, espongiosis mínima, y vamos a encontrar mayor celularidad que va a estar, que va a ayudar a la presentación, ¿no?, como son los de Langerhans, eosinófilos y monocitos. Bien. Entonces, continuando con la patogenia, esos pacientes van a tener características bastante importantes, como una disfunción frente a la infección. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hasta el 90% de lesiones, sobre todo las activas y en agudo, van a estar colonizadas por Staphylococcus aureus, ¿vale? Y como ya les había comentado, esta enfermedad es altamente pruriginosa y este rascado va a incrementar la adherencia de esta bacteria y va a incrementar las lesiones, ¿no? Aparte, va a actuar como un superantígeno. Entonces, este superantígeno, las ceramidasas, van a agravar la enfermedad y le van a dar la cronicidad. ¿Bien? Vamos a tener que enterotoxinas, como la A y la B, van a penetrar por la capa córnea y también se van a generar anticuerpos IgE frente a toxinas estafilocóccicas. ¿Qué significa esto? Entonces, que este paciente, al estar colonizado, pues va a tener una reactivación única y exclusiva por Staphylococcus aureus. Podemos erradicar todos los alérgenos a los que haya sido el paciente, pero si no erradicamos la infección y damos medidas de cuidado de piel y evitación de infecciones, pues el paciente, ¿qué es lo que va a presentar? Una enfermedad activa persistente y crónica. Entonces es muy importante tener siempre en cuenta este factor en los pacientes con dermatitis atópica. Se infecta y hay que darles tratamiento, obviamente antibiótico y dirigido. Estos pacientes también van a tener autorreactividad IgE específico mediado, ¿vale? Va a tener anticuerpos IgE para antiproteínas humanas y va a tener respuesta de IgE por alérgenos externos que se va a ver perpetuada por antígenos endógenos, ¿vale? Nuevamente podemos encontrar anticuerpos IgG, anti-IgE, ¿no? Y esto se ha encontrado en el 87% de pacientes con dermatitis atópica, sobre todo que presentan una severidad importante, ¿no? Aquellos que tienen una escora grave, una enfermedad grave, que no responde fácilmente al tratamiento convencional, como esteroides tópicos, cuidados de piel, y que en algunas ocasiones requieren incluso manejo con anticuerpos monoclonales o algún inmunosupresor. Entonces, en estos pacientes hay que pensar que tienen tendencia a la generación de autoanticuerpos, ¿vale? Ahora, alérgenos. Pues bueno, esto ya lo habíamos comentado, ¿no?, que estos pacientes se puedan llegar a sensibilizar por
por algún aeroalérgeno a través de la piel, los más comunes, los ácaros, por la exposición incrementada que llegamos a presentar. Sin embargo, también se pueden llegar a sensibilizar a algunos otros alérgenos. Otro común sensibilizante es el pasto, el polen del pasto. Bien, ¿no? Sobre todo en algunos pacientes que tienen una actividad deportiva muy específica que incrementa el contacto a través de la piel con este polen, pues bueno, pueden llegarse a sensibilizar. Y la sensibilización cruzada con alimentos, ¿no? Sobre todo en algunas ocasiones con cacahuate, con leche con huevo, que pueden llegar a ser sensibilizantes cutáneos que expresan síntomas alimentarios o al revés, sensibilizantes alimentarios, que lo veremos en la clase de alergia alimentaria, que pueden llegar a agravar las manifestaciones cutáneas, sobre todo la dermatitis atópica. Bien. Y bueno, no podemos dejar de lado la contaminación, ¿no? La contaminación ambiental, las partículas finas de diésel, ¿no? Las partículas de masa que van a 2.5, si no mal recuerdo, había visto un artículo ya de 1.5, entonces pues vamos peor. Y la exposición temprana y mantenida al humo de tabaco. Entonces, todo esto va a generar alteraciones epigenéticas que a la postre pues que van a manifestar pues una enfermedad cutánea, ¿no? O una enfermedad alérgica en general. Bien. Respecto a la historia natural, bueno, si ustedes pueden lograr ver este círculo concéntrico, se van a dar cuenta que la gran mayoría de diagnóstico se realiza antes de los 5 años de edad. La gran mayoría en los primeros 5 años, hasta un 90% de pacientes se llegan a diagnosticar. Y de ahí, pues conforme va creciendo, obviamente la tasa de diagnóstico pues aparentemente va disminuyendo. De tal forma que antes del primer año, pues está un 60%. Antes de los primeros 6 meses, un 45%. Y en aquellos pacientes mayores de 20 años, pues se puede llegar a diagnosticar hasta el 18% de pacientes. ¿Qué es lo que se ha notado dentro de esta historia natural de la enfermedad? Pues que estos pacientes pueden disminuir en cuanto a su gravedad cuando llega a la adolescencia, ¿vale? Y hasta un 18% llegan a remitir. Sin embargo, a más del 50% de adolescentes pueden llegar a tener una recaída en la edad adulta, sobre todo en las manos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque regularmente es donde tenemos nuestro primer extremidad o área de choque de todo el cuerpo, ¿no? Las manos, porque con esto manipulamos prácticamente todo. Entonces es un alto sensibilizante, sobre todo en la edad adulta. Y hasta un 20% se puede ver asociado a formas moderadas a graves. Entonces, la verdad es que hace algunos años, las formas graves eran el menor porcentaje. Sin embargo, poco a poco ha tomado mucho realce y más importancia estos casos graves. Y pues bueno, la contaminación, la exposición hacia aeroalérgenos, contaminantes cada vez más específicos, pues se ha incrementado. Hay algunos predictores de persistencia, como que haya tenido un inicio precoz, ¿vale? Que aparte de que haya iniciado a edades tempranas, sea de una gravedad importante y que tenga alguna asociación con alergia respiratoria, ¿vale? Y de esta alergia respiratoria, pues como lo comentamos, lo más común es esa asma. Y el sensibilizante en común, pues es el ácaro, ¿no? Los ácaros del polvo que pueden llegar a estar presentes en ambas entidades de forma muy común. Y los antecedentes de los familiares de dermatitis atópica. Entonces, estos factores en común pueden generar que nuestro paciente persista aún en la adolescencia y en la edad adulta con dermatitis atópica. Este paciente va a tener características clínicas esenciales, como cuáles, como el prurito cutáneo y lesiones eczematosas, ¿no? Como habíamos revisado previamente, es una lesión seca, que va a estar localizada muy específicamente de acuerdo a edad, ¿vale? Te vamos a revisar los grupos etarios, cómo se van a presentar estas manifestaciones. Sin embargo, algo que tienen en común es el prurito, ¿no? Este prurito realmente es muy importante y ¿qué creen? En la noche es cuando tiene más activación. Entonces, es variable durante el día, pero en la noche el paciente no puede dormir incluso por el descanso.
¿vale? Este rascado va a generar liquenificación, formación de pápulas. Recuerden que este rascado también va a generar pues, más permeabilidad de la piel, ¿no? Más permeabilidad, mayor contacto con los aeroalérgenos en la noche, ¿okay? Mayor contacto con el colonizante, ¿no? Con el Staphylococcus aureus, ¿vale? Entonces, pues esto va a ser una gotita más, ¿no? Una gotita más que va a incrementar las manifestaciones de nuestro paciente. Ahora, también estos pacientes con una piel sensible pues van a tener un umbral disminuido hacia el prurito. Bien. Y va a tener desencadenantes importantes que habrá que tomar en cuenta al momento de dar las indicaciones de los cuidados de piel. Desencadenantes importantes como el calor, el sudor, el estrés, ¿no? Nuevamente el estrés, lo vamos a ver prácticamente en todas las enfermedades alérgicas. Las infecciones de vías respiratorias, contacto con irritantes y el contacto con alergia. Entonces, recuerden el prurito como una manifestación muy importante. Ahora, respecto a estigmas, así como revisamos estigmas en los pacientes con rinitis alérgica, con alergia respiratoria, también en los pacientes con dermatitis atópica van a presentar estigmas muy marcados, ¿no? Como el pliegue de Denny Morgan, nuevamente, ¿no? Recapitulamos estigmas de enfermedad respiratoria, ¿no? Va a tener ojeras, van a tener lesiones hipocrómicas, sobre todo en ambas mejillas, ¿no? ¿Cómo se llaman esas lesiones, doctores? Las que ven ustedes aquí en su cuadro D, arriba a la derecha. O cómo le llaman coloquialmente las mamás y las abuelitas. Le dicen que Así es, los giotes. ¿Y qué es lo que dicen los abuelitos? O sea, ¿qué le falta? Vitaminas al niño, ¿no? Bueno, ajá, sí, dicen que regularmente. Entonces, regularmente es lo que llegan a comentar, ¿no? Sin embargo, ya cuando lo empezamos a explorar, gran sorpresa, no le faltan vitaminas, sino que tiene dermatitis. Pityriasis alba, los pliegues, sobre todo en el área de la nuca, son muy marcados. Recuerden que es una piel seca. Algo que se llama queratosis pilar, es este tipo de piel muy específico en el cual vamos a encontrar pápulas foliculares de queratósicas, ¿vale? Y este tipo de piel es bien común. Si ustedes están al alcance y pueden tocar la parte posterior de ambos brazos, van a ver que más de uno va a presentar estos puntitos en la piel, la queratosis pilar. Y este es un tipo de piel muy específico y que se ha visto que es común en aquellos pacientes con dermatitis atópica. ¿Sí tienen? ¿Ya lograron palpar la parte posterior de sus brazos? ¿Alguien tiene? Bueno, revisen, doctores, porque seguramente más de uno va a tener por acá queratosis pilar. Vamos a encontrar una piel seca. En algunas ocasiones la lesión es tan importante y el rascado ha sido tan importante que ya generaron escoriaciones. Inclusive podemos encontrar ya datos infecciosos. En algunas ocasiones ya cuando tuvo la lesión activa, aquí en su brazo, en el brazo izquierdo del modelo anatómico, podemos observar lesiones hipopigmentadas, sobre todo en los lugares donde previamente existió una lesión eczematosa. Entonces deja como tal la marca de que ahí hubo un proceso inflamatorio. Y vamos a tener hiperlinearidad palmar y plantar. Entonces recuerden que es una piel extremadamente seca y entonces todos los movimientos de la extremidad, sobre todo las palmas y las plantas, pues se va a notar aún más respecto al resto de la población. Ahí, ¿qué dice? Bien, doctores. Ahora, respecto al cuadro clínico, nuevamente, el prurito es una característica fundamental del cuadro, el cuadro clínico. Es variable, es más importante durante la noche, el rascado va a generar liquenificación y formación de pápulas,
van a tener un umbral disminuido y va a tener diferentes desencadenantes. Entonces vamos a verlo tan importante como con este pequeñito que tiene prácticamente toda la región facial, a ambos brazos, en el tórax, y viene en activo, ¿no? o de esta forma, que sobre todo en pacientes adultos puede estar localizado en manos. Si ustedes se dan cuenta, es una lesión activa, ¿no? Es una lesión que está seca, escamativa, eritematosa, y pueden ustedes notar las áreas de rascado. Este rascado, pues recuerden que va a incrementar la lesión, va a incrementar el prurito y va a incrementar la adherencia de los alérgenos y del Staphylococcus aureus, que pues, bueno, va a incrementar la severidad de la enfermedad. Y entonces vamos a encontrar dermatitis aguda, subaguda y crónica. Entonces, en la dermatitis aguda vamos a observar pápulas eritematosas con un prurito intenso, se puede asociar con excoriaciones, vesículas o un exudado seroso. Entonces, ese es así como ustedes lo ven en la imagen del extremo izquierdo, es el típico pequeñín que llega con un ataúd, ¿no? Y que afortunadamente pudieron pues, notarlo a tiempo y diagnosticar a tiempo. En la fase subaguda, pues solamente vamos a encontrar pápulas eritematosas, escoriaciones y datos de descamación. Si se dan cuenta, es una piel, pues, hasta cierto punto más regenerada respecto a que viene agudo. Y tenemos la crónica. Sin embargo, ya en la crónica, la piel se regeneró como pudo. Se trató de delimitar o se delimitó con tratamiento farmacológico. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Pues ya una piel liquenificada, una piel que perdió la característica natural, su laxitud, su tensión, el color. Entonces ya vemos una piel afectada de forma crónica, ya liquenificada, se ve una piel seca, o regularmente es una piel oscura, que no es elástica. Le podemos encontrar incluso pápulas fibróticas o las tres lesiones al mismo tiempo. Bien. Respecto a los grupos etarios, bueno, en aquellos pacientes que son lactantes, de los primeros 2 años de vida, esto se llama topografía habitual, ¿vale? Esto va a variar mucho dependiendo de la edad del paciente, así es, lactante, preescolar, escolar y adulto, en donde nosotros regularmente vamos a identificar las lesiones de eczema. Entonces vemos que en los pacientes de 1 o 2 años de edad, preferentemente vamos a observar las lesiones de eczema en las mejillas, en la frente, en el mentón, en el tronco, le podemos encontrar en el cuero cabelludo, en las superficies extensoras de las extremidades, ¿vale? En región infraglútea y área del pañal. Sin embargo, esta área del pañal va a estar regularmente respetada, ¿vale? Entonces, muchas veces se llega a confundir una dermatosis del pañal con dermatitis atópica. Y es muy común esto. Entonces habrá que tener esto en cuenta y habrá que hacer los diagnósticos diferenciales específicos. ¿Qué es lo más común? Verlos así, los chaparritos, ¿no? Con las mejillas eritematosas, escamativas. Si nosotros somos un poco más exquisitos en la exploración, pues vamos a ver que en los pliegues del cuello va a haber de forma importante, ¿vale? En el tronco, atrás de las orejas también podemos llegar a encontrarlo y en el cuero cabelludo. Acá, ¿no? En el área de extensión de las extremidades. En pacientes en edad preescolar y escolar, que van de los 2 a los 12 años, los pliegues de las superficies flexoras de las extremidades ahora son las que se ven más afectadas. Bien. ¿Y es donde podemos encontrarlo de forma más importante? En las muñecas, en los tobillos, en el cuello, ahora sí en el pliegue de glúteos, perioral y periorbicular. Y esto se va a mantener regularmente hasta la edad adulta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que explorar al paciente? Así, en todos los pacientes de piel es indicativo hacer una exploración cutánea extensiva. No se vale que nada más exploremos los codos, ¿no? el pliegue del codo, el pliegue popliteo, ¿no? Y dejemos todo el resto de piel sin investigar. En nuestros pacientes sí tenemos que hacer una evaluación extensiva de toda la piel para notar alguna región afectada, ¿no? Porque esta es la topografía habitual. Sin embargo, podemos encontrar topografías no habituales. Bien.
Y en el paciente mayor de 12 años y adulto, pues regularmente vamos a encontrar ya lesiones más crónicas. ¿Qué vamos a encontrar? Pues áreas de liquenificación, sobre todo en las áreas flexoras, ¿no? Que como ya revisamos, son en donde lo presentan los pacientes en etapa preescolar y escolar. Entonces esto es más importante encontrarlo en manos, en la cara, en el cuello, en el tronco superior. Podemos encontrar queilitis y ya en casos más avanzados o presentaciones atípicas, pues podemos encontrarlo en el área de los pezones, que definitivamente sí puede afectar toda el área mamaria, o alrededor del ano, alrededor de la vulva y en el escroto. Entonces son situaciones no habituales, pero que sí pueden llegarse a presentar. Y entonces en esta imagen se condensa todo lo que hemos revisado. Entonces los pacientes en etapa de lactante, regularmente en ambas mejillas, cuero cabelludo, retroauricular y en las áreas extensoras. Bien. Ahora, en la etapa preescolar y escolar, regularmente áreas de flexión, pliegues de los codos, puede haber en tobillos, muñecas, pliegues popliteos, en cuello, ¿vale? Y ya en la etapa adulta se mantiene en el área del cuello, en los pliegues del codo, pliegue popliteo y en los tobillos. Áreas pues ya no tan habituales, pero que sí pueden llegar a tener extensión de la lesión. ¿Sale? Lo vamos a ver aquí, ¿no? Como en las manos, ¿no? Periauricular, ya son formas muy específicas en todo lo que es la areola mamaria. Desafortunadamente sí se llega a presentar esta extensión de la enfermedad. Puede haber queilitis, ¿no? Toda esta descamación que se puede llegar a generar perilabial. La dermatosis plantar juvenil, ¿no? Que puede tener también afectada todo lo que es la planta de los pies, y piterisis alba, formas muy específicas de dermatitis atópica, regularmente ya posterior a una lesión altamente activa que genera ya lesiones crónicas. Bien, doctores. Bueno. Diagnóstico. Ok, son 4 o 5 de la tarde. Vamos a darnos un pequeño descanso y nos vemos nuevamente 4:15 de la tarde para continuar con el tema actores. Hasta el momento, ¿alguna duda que tengan? No, doctor. Bueno, pues entonces nos vemos 4:15 de la tarde para continuar con